Hola chicos, quería avisar que el audio es medio malo, pero quería subir el video, así que sin nada más que decir, sigamos. ¿Cómo anda la muchachada? Hoy estamos a punto de presenciar un nuevo video de acá de Pulguita, que es las 11 sustituciones que cambiaron la historia del fútbol. Así que venga esa intro de miércoles. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bueno, vamos a empezar a verlo y a ver, una que pienso es la de Mario Götze a Argentina en el Mundial 2014, la de Gareth Bale en el 2018 en el Real Madrid en la final y no sé la verdad más. Si te parece una locura que Götze haya salido desde el banquillo para marcar el gol del título del Mundial, esa fue solo una de las 11 sustituciones que cambiaron la historia del fútbol. Vamos en orden cronológico, empezando con una sustitución que cambió el destino de la Eurocopa. En 1996, Alemania llegó a la final de la Euro, en un enfrentamiento inesperado contra la República Checa. Los alemanes eran los favoritos, pero la realidad golpeó. A los 14 minutos del segundo tiempo, los checos abrieron el marcador. Alemania estaba a punto de perder el partido. Entonces, con solo 20 minutos para el final, el técnico alemán sacó al número 8 y puso a Oliver Bierhoff. Era un jugador que apenas estaba en su 10º partido con la selección y que había sido suplente durante todo el torneo. Hasta el comentarista se quedó en shock. Pero solo 3 minutos después de que Bierhoff entró al campo, la sustitución de Bierhoff dio resultado de inmediato, pero todavía no se había terminado. El partido se fue a la prórroga, donde estaba vigente la regla del gol de oro. Quien marcara primero sería coronado campeón de la Eurocopa. Hasta que Bierhoff le dio la vuelta al partido y le dio a Alemania la Eurocopa. Si no fuera por él, los checos habrían sido campeones de Europa. Pero si eso ya fue... Che, muy bien Bierhoff, muy bien Bierhoff, che. ¿No saben dónde jugó Bierhoff? Dígame. Pero es buenísimo esta historia, ¿eh? 2 goles en una Eurocopa. Fue una locura. 3 años después, una sustitución cambió la historia de otro torneo europeo. Por primera vez en 30 años, el Manchester United llegaba a la final de la Champions League, enfrentando... Miren ese Manchester United. Es Michael... Beckham, Ryan Giggs está. Manchester United llegaba a la final de la Champions League, enfrentando al Bayern de Múnich. Acá, Khan, Balak. Pero las cosas no empezaron bien para los ingleses. El Bayern marcó un gol muy temprano. Mientras tanto, el United no conseguía empatar. Entonces, a los 22 minutos del segundo tiempo, Ferguson puso a Teddy Sheringham, quien solo había jugado 100 minutos en toda esa campaña. Y luego, a los 36 minutos, Ferguson puso a Solskjaer, un jugador que no había participado en ningún partido de la fase eliminatoria. El título parecía destinado al Bayern, pero cuando los ingleses ya estaban perdiendo la esperanza, a los 45 del segundo tiempo, el primer cambio dio resultado. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Has equalised for Manchester United. El Sheringham marcó su primer gol en esa edición de la Champions, pero el partido todavía se encaminaba hacia la prórroga, hasta que literalmente, un minuto después... Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it! Imagínate meter un gol en la final de la Champions para sacarlo a tu equipo campeón. O sea, tiene que ser una Los dos suplentes lograron la remontada en el tiempo añadido. Increíble. Pero mejor que salvar a tu club, es salvar a todo tu país de un subcampeonato. Y eso fue exactamente lo que hizo Trezeguet. En el año 2000 se celebró una nueva edición de la Eurocopa y Francia llegó a la final para enfrentarse a Italia.
pero parecía que el título sería para los italianos. Está Ellos bien. abrieron el marcador, mientras que Francia no lograba empatar. Entonces, a los 58 y 76 minutos del partido, el entrenador puso en el campo a Wiltord y Trezeguet. Aún así, el título parecía asegurado para Italia. El partido llegó al tiempo añadido con ellos en ventaja, hasta que Wiltord, viniendo desde el banquillo, apareció. Subiu de cabeça, deixou livre. Ajeitou Wilton, bateu ¡Qué cruzado. Gol! golazo! Él empató Chicos, también díganme en los comentarios dónde miércoles jugó Wiltor, porque no sé la... el partido. Entonces el juego se fue a la prórroga con la famosa regla del gol de oro. Y fue ahí cuando el balón cayó ¿Verdad? en En ese tiempo se jugaba con gol de oro. los pies de Trezeguet. ¡Qué paso! Las dos sustituciones cambiaron la historia de aquella Eurocopa, pero no solo una sustitución de delantero puede cambiar la historia de un torneo. Avanzando 14 años, llegamos al Mundial de 2014, donde Países Bajos, subcampeón vigente, se enfrentó a Costa Rica en los cuartos de final, en un partido que terminó sin goles, así que el pase a semifinales se decidiría por penales. Y fue Sí, entonces que cambiaron al arquero. cuando Sí, el técnico hizo una sustitución inesperada. Wow, what a change. Clearly. Prácticamente nunca se había visto a un arquero entrar solo para los penales, pero fue un golpe maestro del entrenador, que había preparado a Krul para ese momento exacto. Él estudió a los cobradores, entró para intimidar a los jugadores y tratar de desestabilizarlos. Eso aumentó la presión sobre Costa Rica, aún más cuando en el primer penal casi lo ataja, hasta que llegó el segundo disparo. Canhotinho, Krul está no gol, ele bateu, Krul defendeu! Ahora Países Bajos tenía la ventaja, y entonces, en el último penal, Vem o Manha para cobrança. Perna direita na bola, batida, defendeu Krul! A Holanda avança! No, es increíble la cantidad de cracks que saca Holanda. Y no ganan un mundial los chabones. Robben, Van Dijk, no sé. Krul salió del banquillo para hacer 2 atajadas y clasificar a Países Bajos a la semifinal. Pero si hay una sustitución que cambió completamente la historia de aquel mundial, fue una que ocurrió en la gran final. Argentina de Messi se enfrentaba a Alemania, un equipo que acababa de destruir a Brasil por 7-1. Bueno. Aún así, cuando el balón Bueno. comenzó a rodar, ninguno de los dos. Sí. Aún más en un torneo gigante. 2 años después, eso volvió a suceder. Un guión digno de película se repetiría, esta vez en la final de la Eurocopa. El partido era entre Francia, el equipo anfitrión que llegaba a la final, contra la sorpresa del torneo, Portugal. Francia era la gran favorita, aún más después de que Cristiano saliera lesionado, pero el marcador seguía 0-0. Entonces, ¿Quién hubiera a los 34 esperado que cuando Cristiano Ronaldo se lesionó, iba a entrar un pibe, iba a meter el gol de la victoria? Tipo, cuando Cristiano se lesionó, ya toda Portugal estaba con la medallita de plata así, caminando por Lisboa así con la medallita de plata. del segundo tiempo, con Renato Sánchez lesionado, el técnico lo reemplazó Renato y puso Sánchez a Eder en su también se lugar. A lesionó. pesar de llevar la camiseta número 9, estaba lejos de ser titular, había jugado solo 13 minutos en todo el torneo. Nadie esperaba mucho de él. Y cuando el partido llegó a la prórroga, todos ya pensaban en la tanda de penales, hasta que en el segundo tiempo de la prórroga ocurrió algo que nadie se imaginaba. Falou Arnaldo César Coelho. Aí Éder partiu. Portugal Es un começa a ver o golazo, segundo tempo. es Bateu. un Olha o gol. golazo. Es un golazo. ¿Cómo se desmarca? El Así. partido llegó a la prórroga, todos ya pensaban en la tanda de penales, hasta que en el segundo tiempo de la prórroga ocurrió algo que nadie se imaginaba. Falou Arnaldo Mira, esto César Coelho. Aí Éder ahí. partiu. metió un golazo. Portugal começa a ver o segundo tempo. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Buenísimo. Con un disparo desde fuera del área totalmente inesperado, Eder le dio a Portugal su primer gran título en la historia, dejando a los franceses con el subcampeonato en su propia casa. Una locura. Pero cuando hablamos de goles en los últimos minutos, lo primero Te dejó Z1 en tu propia casa. que viene a la mente es un partido que ocurrió al año siguiente, en 2017, en los octavos de final de la Champions. El PSG se enfrentó al Barcelona y sorprendió con una victoria por 4-0. Entonces, para el partido de vuelta, el
Para mí no iba a cambiar mucho esto. No, para mí es más. Igual es por la Barça remontada. necesitaba un milagro y comenzaron a trabajar en ello, marcando el primero, el segundo y el tercero. Pero luego el Encima, ¿cómo lo pecho fría del PSG? No, es increíble. PSG marcó. Ahora, por la regla del gol de visitante, el Barcelona necesitaba 3 goles más y fue entonces cuando ocurrió una pequeña sustitución. El futbolista de Reus para intentar darle un poquito de aire en este último cuarto de la final del partido. Sergi Roberto entró al campo con menos de 20 minutos por jugar. Entonces, al minuto 43 del segundo ¿De quién fue más la remontada para ustedes? ¿De Neymar o de Messi? De Neymar. tiempo, Neymar marcó de tiro libre y al 46 convirtió un penal. El marcador global Muy estaba bonito. 5-5, pero como el Neymar PSG estaba había bien. marcado en el Camp Nou, el Barcelona seguía siendo eliminado. Necesitaban uno más y fue ahí cuando aquella sustitución hecha 18 minutos antes cambió la historia. Neymar. Chips it forward and Sergio Con un gol en el último minuto, Sergi Roberto le dio la vuelta al partido. Salió del banquillo para sellar una de las mayores remontadas de la historia. Pero si un suplente ayudó al Igual sí, igual es muy importante por ser la mayor remontada de la historia. Tipo, ¿qué supera un 6-5? Barcelona a clasificarse, 2 años después, otro suplente hizo que Encima, fueran eliminados. En golearon 2019, en el Barcelona llegó a la semifinal de la Champions, Los donde PSG. en el partido de ida contra el Liverpool, ganaron por 3-0. Así los Reds Correcto. necesitaban un verdadero milagro para avanzar, y ese milagro vino de los pies de un jugador que salió del banquillo. En el primer tiempo del partido de vuelta, el equipo inglés logró descontar, pero no pudo hacer mucho más que eso, hasta que en el segundo tiempo, Klopp decidió sacar a Robertson, que se había lesionado, para poner a Wijnaldum. Los aficionados del Liverpool ni se lo imaginaban, pero esa lesión que obligó a Robertson a salir para dar paso a Wijnaldum cambiaría por completo el rumbo de aquella Champions, porque en solo 8 minutos, Race on its way into the middle, so it's Wijnaldum! Oh, it's in! Encima Wijnaldum se volvió presa importante en el coso. Tipo, imagínate que nunca lo habían puesto a Wijnaldum. And she scored! el Liverpool marcó otro gol, pero todavía necesitaba uno más para empatar el global. Y entonces, en literalmente 2 minutos, Wijnaldum! Oh, it's three! Liverpool are all the way back! con menos de 15 minutos en el campo, Wijnaldum empató el global. Luego, bastó con un gol más de Origi para sellar la remontada histórica. Si Wijnaldum no hubiera entrado, el Barcelona habría llegado a la final y tal vez hasta habría ganado la Champions ese año. Pero si el Mira, le tocó el Tottenham. ¿Qué te pasó a Ajax, amigo? En serio, ese Ajax había eliminado al Real Madrid. La suerte de Barcelona nosotros. tanto protagonizó como sufrió remontadas gracias a suplentes, su mayor rival también hizo algo que nadie creía posible, gracias a un jugador que salió del banquillo. 3 años después, en la Champions League de 2022, el Real Madrid llegó a la semifinal contra el Manchester City, que en ese momento ¿Cuál es la Champions más como la Champions más para ustedes? Pónganme en los comentarios cuál es la mejor Champions de la historia. era sí. considerado el mejor equipo del mundo. City había ganado el partido de ida por un gol de diferencia y en la vuelta el Real simplemente no lograba marcar hasta que a los 68 minutos Ancelotti sacó a Kroos para poner a Rodrigo, un cambio atrevido que al principio pareció desastroso porque justo después el City marcó otra vez. El equipo de Guardiola tenía prácticamente asegurado el pase a la final. Ahora el Real necesitaba 2 goles solo para empatar, hasta que cuando los madridistas ya estaban perdiendo la esperanza, Searching for Benzema, who hooks it in, the goal one back! It's Rodrigo! Rodrigo redujo la diferencia, pero aún necesitaban uno más, hasta que de repente Real Madrid vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Bueno, por ejemplo, esta es más importante que la del Barça, porque esta lo hizo ganar la Champions.
Rodrigo salvó al Real Madrid. Luego se fueron a la prórroga y Rodrigo sufrió un penal. Entonces Benzema llegó y completó la remontada. Una locura total, pero si eso ya era increíble, 2 años después el mismo guión se repitió. En 2024 el Real se enfrentó al Bayern de Múnich. No, pero Después de es un un empate en robo, Alemania, es un el Bayern marcó en España, de- poniendo un pie en la final. Entonces, al minuto 81, con solo 10 minutos por jugar, Ancelotti sacó a Valverde para poner a Joselu en el campo. Estaba cedido por el Español y solo había jugado 18 minutos en toda la fase eliminatoria de esa Champions. Muchos pensaron que Es era lo una más decisión importante equivocada, que la hasta voz que del 7 Rodri- minutos Vale. después, Vinicius Junior, Mendy overlapping, that's comfortable. Oh, Neuer dropped it, and Joselu scores! Incredible! él empató el partido. Pero si eso ya era impresionante, solo 3 minutos después, Only half away, Nacho of all people. Rudiger! Real Madrid have turned it around! Joselu salió del banquillo para dar la vuelta al marcador contra el Bayern, llevando al Real Madrid a la gran final. Algo que probablemente él nunca habría imaginado lograr. Pero si llevar a tu club a la final de la Champions League ya es impresionante, ese mismo año, otro suplente llevaría a su país a la final de la Eurocopa. En la Euro de 2024, la semifinal fue entre Inglaterra y Países Bajos, ambos soñando con un lugar en la final. Entonces se convirtió en una batalla intensa, con los neerlandeses marcando y los ingleses respondiendo. Pero con el paso del tiempo, el partido seguía 1-1, hasta que a los 36 del segundo tiempo, el técnico de Inglaterra hizo una sustitución muy arriesgada. Sacó literalmente a Harry Kane para poner a un jugador con menos experiencia, Ollie Watkins. Imagínate, necesitando un gol, sacaron al máximo goleador en la historia de la selección inglesa por un tipo que solo había jugado 20 minutos en la fase de grupos. Parecía una locura, hasta que 9 minutos después, Se mexe o Watkins, a bola vem pra ele. Olha o Watkins, girou, bateu. Golaço! el tipo salió del banquillo para llevar a Inglaterra a la final de la Euro. Nunca subestimes a un suplente. Y entonces, ¿qué te pareció este video? Si te gustó, Muy creo que este de bueno. aquí también te va a Muy encantar. bueno. Así que Muy bueno. Pues vamos a darle todo bueno. Vamos a subirlo. Y bueno, espero que les haya gustado esta video reacción. Así es de las primeras veces que lo hago. Así que bueno, creo que sin nada que decir. Nos vemos, Alejo.